hablaremos de una institución que está de cumpleaños, de aniversario, el Instituto Riva Agüero, el Centro de Altos Estudios de la Pontificia Universidad Católica, cumple 75 años, nada menos. El Riva Agüero es un centro de investigación para estudiar al Perú y su cultura. ¿Y qué ofrece el Instituto Riva Agüero? Bueno, los servicios de una gran biblioteca, un archivo histórico muy interesante, tiene un museo de arte y tradiciones populares y también un museo de arqueología enfocado exclusivamente en la arqueología de Lima. Todos estos locales diseminados en distintas casas en el centro de Lima. Estamos en ese momento en su local principal, que es esta preciosa casona que si ustedes siguen el programa ya deben conocer. Está en la cuadra 4 del Jirón Camaná, en el mero centro de la capital. Y desde aquí comenzamos. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. En 1917 se fundó la Universidad Católica del Perú, la primera universidad privada del país. Nació con una facultad, la de Letras, y su primer local se ubicó en el centro de Lima, en la Plaza Francia. Ocupaba allí algunos salones del Colegio La Recoleta. Era una universidad muy pequeña, con pocos alumnos, pero en la década de 1930 empezó a crecer. Dos de los profesores que ingresaron en esa década fueron José de la Riva Agüero y Víctor Andrés Belaúnde. Ambos provenían de la Universidad de San Marcos. José de la Riva Agüero y Osma fue un destacado intelectual, historiador, político, descendiente, bueno ya para ser precisa, bisnieto del primer presidente de nuestra querida república, el señor José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Bueno, Riva Agüero tenía muchísimo dinero y esta era su casa. Sí, la que he presentado hace un momento como sede principal del instituto que lleva su nombre. La casa, que es un monumento muy importante, es una casa construida en la segunda mitad del siglo XVIII. Es típica de las casas, de las residencias señoriales de Lima. Tiene modificaciones republicanas, por ejemplo, los balcones de la fachada, pero en general es muy armoniosa y muy representativa del legado arquitectónico e histórico de Lima. En 1944, Riva Agüero falleció y legó todos sus bienes a la Universidad Católica. José de la Riva Agüero vive en esta casa hasta el año de 1940, cuando se produce el terremoto de Lima.
La casa queda dañada, se va a vivir al Hotel Bolívar. Los últimos 4 años de vida los vive en una suite, se alquila todo un piso en el hotel, mientras se va realizando la restauración de la casona. Él fallece en el Hotel Bolívar y ahí es que le deja sus bienes a la universidad, ¿no? Pero a lo largo de la historia, siendo una casona del siglo XVIII, es cierto que los terremotos, por ejemplo el terremoto de 1970 o el terremoto del año 2007 en Pisco, han dañado la infraestructura de la casa, lo que ha obligado a la universidad a hacer sucesivas restauraciones también. Luego de la muerte de Ribagüero, sus colegas y amigos decidieron rendirle homenaje y continuar con su obra, fundando un centro de altos estudios que lleve su nombre. El instituto surge como homenaje a la figura de don José de la Riva Agüero y como un instituto de investigación, porque José de la Riva Agüero era un historiador, un intelectual, un escritor. Entonces la idea del instituto es fomentar estudios en historia peruana y cultura peruana. El 18 de mayo de 1947, diversas autoridades y personalidades se reunieron en la antigua casona de la calle Lártiga y fundaron el Instituto Riva Agüero. Se congregaron en la casa, ¿no?, donde funciona ahora el instituto, en Girón Cambana 459, el rector de la universidad, el arzobispo de Lima, el nuncio apostólico y un representante de la junta, ¿no?, que administraba los bienes de Ribagüero, y se hizo la entrega formal de la casa, ¿no?, para que ahí funcionara el instituto. El director del primer consejo directivo del instituto fue Víctor Andrés Belaúnde. Él en realidad tuvo la idea de crear el instituto como muestra de gratitud de la universidad hacia el benefactor Ribagüero, que fue pues su amigo muy cercano y compañero de generación. En el acta de fundación del instituto se dice, ¿no?, que es una escuela de altos estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero cuyos estudios tienen como punto central de interés el Perú, ¿no? O sea, los estudios peruanistas, desde diversas disciplinas y desde diversas perspectivas, ¿no? Los consejeros de ese primer consejo directivo fueron Cristóbal de Lozada y Puga y Raúl Porras Barrenechea. Porras era de San Marcos. Ese es un ejemplo de que el Instituto Riva Agüero no solo ha convocado a gente de la Universidad Católica. Por ejemplo, Pablo Macera, como estudiante, fue miembro del Instituto de Historia, siendo estudiante de San Marcos y siendo luego un brillante historiador sanmarquino, ¿no? Raúl Porras Barrenechea, bueno, que también enseñaba en la Católica, pero también en San Marcos, fue fundamental en la fundación del instituto y también en el desarrollo del seminario de historia. Jorge Basadre está muy presente en la vida del instituto, hay fotos, muchas fotos de Jorge Basadre en reuniones del instituto. Jorge Basadre además escribe el prólogo de la edición de las obras completas de Ribagüero de su tesis doctoral La historia en el Perú. Con San Marcos hubo mucha relación y inclusive en décadas posteriores hasta la fecha es muy fluida la relación del instituto, no solamente con la Universidad de San Marcos, sino también, por ejemplo, con estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Mi padre siempre decía que el instituto pues tiene una vocación que va más allá de la Universidad Católica. El instituto sirve al Perú, ¿no? Y, por ejemplo, nuestro archivo, nuestra biblioteca, pues son frecuentados por gente de muy diversas instituciones y los estudiantes de diversas universidades también participan en nuestras actividades. Completaba ese primer consejo directivo del instituto José Agustín de la Puente Candamo como secretario general. Él es un personaje clave en casi toda la historia del instituto. Para mi padre el instituto era su casa, ¿no? Yo diría su segunda casa, porque realmente él pues efectivamente fue el colaborador directo de Víctor Andrés Belaúnde en la fundación del instituto.
Y yo creo que de alguna manera fue una persona que mantuvo ese espíritu fundacional siempre, ¿no? Sobre todo porque él había tratado personalmente al propio José de la Ribabuero, no había sido su profesor, porque cuando él entró a la Católica el año 39, Ribabuero ya no enseñaba, pero con sus amigos de la universidad iban a visitarlo, tenían tertulias con él, conversaban con él, entonces como que tuvo una relación bastante cercana, ¿no? Y bueno, de alguna manera él fue pues una pieza clave en todo el desarrollo del instituto en sus primeros 70 y pico de años, ¿no? Hasta el 2020 en que falleció. Y junto con la fundación del instituto se fundó su biblioteca. Originalmente estaba compuesta por la colección personal de José de la Ribabuero, pero poco a poco fue incrementándose. El instituto y la biblioteca son indesligables porque nacieron juntos e iniciaron sus actividades el mismo día y en la misma fecha. En mayo de 1947, con la colección personal de libros, folletos, revistas y periódicos de don José de la Ribabuero, que sumaban más de 18.000 volúmenes. En el mes de diciembre del mismo año, de 1947, se realiza una exposición del libro español contemporáneo. El gobierno español hace una donación de 4.000 piezas bibliográficas. A partir de entonces, las colecciones se incrementan con la donación de los principales intelectuales del Perú. Por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde donó todo su patrimonio bibliográfico a nuestra colección. Cuando el instituto se fundó, era básicamente una reunión de intelectuales que periódicamente, después de las clases en la universidad, profesores y académicos y alumnos se reunían para seguir discutiendo temas de investigación histórica, filológica, filosófica, literaria. No se muevan, regresamos muy pronto. Uno de los primeros pasos para sentar las bases de la institución fue la creación de seminarios, con el objetivo de formar investigadores en las diversas especialidades de las humanidades. Su actividad primera es a través de los años 50, 60. Era básicamente ser un espacio de complementariedad a lo que se ofrecía en las aulas universitarias, ¿no? Como me contaba, por ejemplo, el doctor de la Puente, cómo allí en los seminarios, porque estas reuniones se denominaban seminarios, a los estudiantes se les enseñaban técnicas de investigación, se les familiarizaba con literatura nueva, con autores nuevos que no se discutían en clase, o que de repente el curso no daba tiempo para poder discutir. Y cómo se iba formando vocaciones, ¿no? Eso siempre me lo repetía, me decía, la tarea de Ribabuero en esos primeros años fue formar vocaciones, fue crear gente que estuviera convencida que quería investigar a las ciencias humanas en el Perú, ¿no? El Instituto Ribabuero es la primera unidad, si se quiere, dedicada a la investigación de la Universidad Católica, ¿no? Ahí se formaron los primeros investigadores de la universidad. Y los seminarios eran pues el centro, ¿no? de esta actividad. Así fue que, en el mismo año de su fundación, 1947, se fundó el Seminario de Historia, dirigido por José Agustín de la Puente Candamo. El Seminario de Historia en realidad fue, podríamos decir, el origen
de lo que actualmente es la carrera de historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Lo que pasa es que, curiosamente, como usted sabe, pues el instituto en esos años, en los años 40, 50, inicio de los 60, como la universidad misma estaba en el centro, había una íntima conexión de los estudiantes de la universidad con los seminarios del instituto, y lo habitual era que los estudiantes pues estuvieran en la universidad, en la Plaza Francia, por la mañana, y por las tardes iban al instituto a los seminarios, ¿no? Y los que se matriculaban en el seminario de historia, pues tenían allí una serie de reuniones donde hablaban de temas de metodología, se les enseñaba a fichar libros, se les enseñaba a investigar, y realmente, pues dirigiendo ese seminario, mi padre de alguna manera formó a varias generaciones de historiadores. José Antonio del Busto, la doctora Margarita Guerra, el padre Armando Nieto, todos ellos pasaron por el seminario de historia que dirigió desde sus inicios el doctor de la Puente Candamo. Además, en ese seminario de historia consiguieron, y en el instituto en esa época, inicio de los años 50, unos apoyos muy importantes del gobierno español, en virtud de los cuales cada año el instituto designaba 2 estudiantes para ir a España a hacer trabajos de investigación. Y eso fue algo importantísimo porque desde los años 50, creo que hasta principios de los 80, el instituto tenía esta potestad de designar a 2 estudiantes, brillantes o de muy buen desempeño, para irse un año a investigar a España. Desde entonces y hasta hoy, el Instituto Riva-Agüero brinda apoyo a los estudiantes para realizar investigaciones de diferente tipo. Yo el año pasado, el 2021, obtuve lo que es la beca Riva-Agüero Bustamante de la Fuente, que es premia a los estudiantes tanto de licenciatura y maestría con un incentivo económico para poder concluir sus tesis de licenciatura o maestría. Pero eso especialmente es para estudiantes de historia. Y es un estímulo económico muy importante, ya que pues, una investigación necesita de financiamiento porque es un tiempo abocado a la investigación. Es un trabajo no remunerado, de alguna manera. Y entonces no solo pues, es consultar los archivos aquí locales, ¿no? Sino también muchas veces se tiene que pedir permisos de reproducción de imágenes en otros archivos, cosa que Riva-Agüero no te pide. Pero también es necesario este financiamiento. Es un muy buen apoyo para los jóvenes investigadores que pues, todavía no tenemos otro ingreso de alguna manera. En 1954 se creó el Seminario de Arqueología, dirigido por Josefina Ramos de Cox, y el de Etnología, dirigido por el antropólogo francés Jean Vellard. En 1958 se creó también el Seminario de Historia del Arte, dirigido por Bruno Rosselli. Y en 1972, el Seminario de Folclore, dirigido por Mildred Merino. En los 50 se había creado un seminario de etnología, y luego que pasó a llamarse antropología, y ya en los 60 ya empieza un poquito más el interés por el tema del arte popular, el folclore. Y ahí Mildred Merino de Cela fue pues fundamental. La conexión entre la Plaza Francia, donde quedaba la Universidad Católica, y el Instituto Riva-Agüero fue fundamental, porque los alumnos de la universidad caminaban unas cuantas cuadras y llegaban al instituto para complementar sus estudios, sus investigaciones, su aprendizaje. Entonces, en la Lima de ese tiempo, esa ruta fue importante, una ruta estudiantil, una ruta cultural. Yo diría que los años 50 fueron una época fundamental donde el Instituto Riva-Agüero se consolida como una de las instituciones culturales más importantes en el país, ¿no? O sea, en la escena cultural, aquí en la capital, Riva-Agüero era un gran referente, ¿no? Los principales investigadores que llegaban del exterior, hablaban, daban charlas, conferencias en Riva-Agüero, o los propios principales académicos peruanos pasaban todos por el Instituto Riva-Agüero. Y claro, esto un poco también se facilitaba porque
La propia universidad estaba en Plaza Francia, los estudiantes están constantemente ahí, en la sede del Instituto. Es una etapa, yo diría, en que se consolida el Instituto Río Agüero como un referente de investigación, ¿no?, de actividades académicas, culturales. En 1966 falleció Víctor Andrés Belaúnde, quien, como hemos dicho, fue fundador y primer director del instituto. Lo sucedió en el cargo José Agustín de la Puente Candamo, que ejerció la dirección hasta 1981. En ese periodo, el instituto vivió una etapa de evolución en varios sentidos. Por ejemplo, tuvo una ampliación de las líneas de investigación. En 1971, para la conmemoración del sesquicentenario, es decir, de los 150 años de nuestra independencia, el gobierno militar de entonces formó una comisión donde el doctor de la Puente tuvo una participación gravitante. Que mi padre fue precisamente el coordinador de la comisión de documentos de la comisión y, bueno, ahí se produjo, como usted sabe, la publicación de más de 80 volúmenes con documentación que hoy es fundamental para todo investigador, ¿no? Otro ejemplo del crecimiento del Instituto Riva Agüero durante la década de 1970 fue la inauguración de su Museo de Arqueología en 1971 a cargo de la destacada investigadora Josefina Ramos de Cox. De hecho, hoy el museo se llama Josefina Ramos de Cox en homenaje a ella. Lo importante de este lugar es que alberga de manera exclusiva arqueología de Lima. Poco consecuencia de las investigaciones que se fueron realizando por el Seminario de Arqueología que ella misma dirigía, ¿no? Y el museo es una consecuencia de estas investigaciones que remontan de los años 60 y 70 hasta que ella fallece en el año 74. Y es allí donde tanto la universidad como el museo se decide ponerle el nombre Josefina Ramos de Cox, poco para mantener la memoria de la investigadora. La arqueología en la Universidad Católica nace en Río Agüero, en el famoso Seminario de Arqueología que dirigía Josefina Ramos de Cox, que era muy amiga de María Rosorowski, y entre las dos hacían trabajo de campo, salían a los alrededores de Lima, estudiaban monumentos prehispánicos, restos arqueológicos. Estamos viviendo los 50 años del museo de fundado y tiene una colección impresionante de más de 10.000 especímenes. La mayor colección que tiene es una colección que procede de Tablada del Urín, que está al sur de Lima, en Villa María del Triunfo. También de las diferentes y pequeñas huacas que conformaban parte de la gran ciudadela de Maranga, ¿no? Y la zona de Pando actualmente, en San Miguel y parte de Pueblo Libre, y Lima 1 también, Lima Cercado. La otra gran parte de esta colección son materiales que proceden de donación. Estamos en la Casa O'Higgins, que queda en pleno Jirón de la Unión. De hecho, seguramente por eso oyen toda la bulla que hay allá afuera. ¿No es cierto? En este momento están cantando a Pedrito Suárez Vértiz, incluso. Bueno, les decía que estamos en la Casa O'Higgins. Este es otro de los inmuebles que José de la Riva Agüero legó o donó a la universidad. Acabamos de ver el Museo de Arqueología en Plaza Francia, ¿no es cierto? Bueno, pues ese museo funcionó antes aquí. El museo se inaugura en la Casa O'Higgins, ¿no? Allí estuvimos hasta el año 2006 exponiendo, cuando la casa ingresa a un proceso de restauración. En el 2010 nos mudamos a Plaza Francia. Desde allí hemos ido concibiendo este nuevo espacio como un reto también, y hemos pasado del Jirón a la plaza
¿no? Conociendo a nuevos, no solo transeúntes, sino también estudiantes que vienen de diferentes colegios, estudiantes de escuelas técnicas alrededor que nos visitan, ¿no? Y también el ciudadano de a pie. No se muevan, regresamos muy pronto. Y en 1975 se inauguró el Archivo Histórico del Instituto Riva Agüero. El archivo histórico del instituto podemos decir hoy que es el archivo histórico privado más importante del Perú, que se nutre del archivo familiar de Riva Agüero, que fue un archivo, digamos que es un archivo que la universidad hereda con el patrimonio de José de la Riva Agüero, pero que luego es enriquecido con una serie de adquisiciones y también de donaciones que el instituto fue recibiendo de diversas personalidades, instituciones, ¿no? Hoy día el archivo del instituto realmente es muy rico y un repositorio muy importante para investigar sobre nuestro pasado en sus diversas épocas, porque hay información importantísima para estudiar el siglo XX peruano y para estudiar también el siglo XVI, y el 19, en fin, toda la historia peruana, ¿no? El primer ciclo de la especialidad aquí en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas nos traen a consultar, a visitar los archivos del Instituto Riva Agüero, conocer de primera mano, ¿no? No es lo mismo el acceso que tienes en internet que contrastarlo con tus propias manos, como buscar y encontrar cosas pues que uno no necesariamente ha planeado desde el inicio investigar. Entonces, sí, desde los primeros ciclos de la carrera se nos incita pues a consultar este tipo de archivos porque, bueno, el Instituto Riva Agüero tiene una variedad de archivos de una muy amplia gama. Desde la época colonial hasta la etapa republicana, y no solo pues archivos de documentales, como se diría, lo más son papeles, sino también archivos fotográficos, archivos de video, de diferentes tipos. A lo largo de los años, tanto el archivo como la biblioteca del Riva Agüero han recibido importantes donaciones que los han enriquecido muchísimo. Hoy en día es probablemente la primera biblioteca para investigación humanista de carácter privado en el Perú, abierta al público, ¿no? En el año 1999, Félix de Negri Luna, un importante diplomático, historiador y abogado peruano, entrega también a la universidad una colección de más de 23.000 libros, además de una importante colección de periódicos regionales del sur del Perú, así como periódicos de países vecinos como Bolivia, Ecuador, Chile, y que suman los periódicos más de 1.200 títulos, ¿no? Además de sus revistas. Luego, a la muerte de la folcloróloga, etnóloga Mildred Merino de Cela, también decide donar su colección de libros, revistas y periódicos muy importantes sobre cultura, arte y folclore, no solo del Perú, sino de América Latina. Suman más de 3.000 volúmenes y de esa manera podemos seguir contando. Guillermo Loman Villena también es otro personaje intelectual, diplomático de la época que decide donar su colección de 4.000 volúmenes. Luego el profesor Estuardo Núñez Hague, también su familia, por voluntad de él, decide entregar su colección de más de 5.000 libros y de esa manera al día de hoy tenemos más de 100.000 títulos y más de 120.000 volúmenes de libros, revistas, periódicos y folletos en la biblioteca de don José de la Riva Agüero y Oz. Entonces es muy interesante lo que uno puede encontrar, porque son textos a veces raros, los cuales no encuentras en cualquier biblioteca, o también la facilidad que nos da la universidad pues, para consultar este tipo de archivos.
Y en 1979, concluyendo una década de expansión, se inauguró el Museo de Arte y Tradiciones Populares del Instituto Riva Agüero. Un embrión de este museo fue el Seminario de Folclor, que se fundó en 1972 y que fue dirigido por Mildred Merino. El seminario efectivamente dirigido por Mildred Merino, que está en el origen de nuestro actual Museo de Artes y Tradiciones Populares, que lleva el nombre de Luis Repetto, fue muy importante porque este seminario lo que hizo fue, digamos, hacer ingresar al mundo académico el estudio sobre el arte popular, ¿no? Arte popular que en tiempos anteriores pues era de alguna manera visto como algo, como podríamos decir, menos académico, etcétera, ¿no? Entonces, Mildred Merino pues puso mucho interés en promover la investigación, en todo lo que es las tradiciones populares en el Perú, ¿no? Y en eso el instituto también es pionero. El museo se creó el 25 de octubre de 1979 a iniciativa de Mildred Merino de Cela, Rosa Larco y Luis Repetto como principal gestor. Él, a lo largo de estos ya 42 años de creación, inició la adquisición de colecciones. Muchas de ellas llegaron por donación y supo gestionar el museo y hacerlo crecer, digamos, empezando con unas 100 piezas y en la actualidad que tiene más de 10.000 piezas aproximadamente. Del mismo modo, en el mismo local del instituto, comenzó en una pequeña sala y ahora tenemos todo el segundo piso, que son 8 salas de exhibición, 2 depósitos y, digamos, el área de restauración y un área administrativa. El Museo de Artes y Tradiciones Populares surgió en un contexto muy especial, en medio de una polémica acerca de la diferencia entre lo que se consideraba arte y lo que se consideraba artesanía. El germen que da inicio al museo fue la polémica que se desató con la entrega del Premio Nacional de Cultura a Joaquín López Antay, que era un retablista ayacuchano. Digamos que es gracias a él es que podemos tener ahora todas las variedades de retablos que existen. O sea, en ese momento se da una gran polémica porque había los detractores y los que estaban de acuerdo. Y justo se dio en el Instituto de Riva Agüero. Esa polémica duró meses y posterior a esa polémica es que surge esta idea de tener un museo que revalore el arte popular. Nuestro querido amigo Lucho Repetto, una persona fundamental en la difusión del arte, las tradiciones y la cultura de nuestro país, fue el gran artífice de este Museo de Arte y Tradiciones Populares que está en el Instituto Riva Agüero. Cuando Lucho nos dejó, lamentablemente a causa del COVID, el museo pasó a llamarse Museo de Arte y Tradiciones Populares Luis Repetto Málaga, en un merecidísimo homenaje a él. Con su partida perdimos también a un barómetro cultural importantísimo de la ciudad y del país. Era el barómetro, el termómetro, el reloj, todo. Era una persona muy activa, vinculada, o sea, su vida era la cultura. Él, creo que no existe un lugar en el Perú que no haya sido visitado por él, desde lo recóndito de la selva a la punta en Tumbes, Tacna. El Perú le debe mucho. Su legado existe, hay mucha gente formada por él, que a pesar de que él no era, digamos, una persona que escribe, no tiene muchos escritos, no tiene libros, pero la práctica, el contacto diario, el aprender, escuchar lo que te contaba, porque muchas veces él no te enseñaba comenzando, espera, escúchame, te voy a contar, sino te lo iba soltando mientras tú estabas a su costado. Y eran historias de primera persona, o sea, que había visitado el lugar, había conocido al artista,
conocía al grupo cultural que en ese momento, digamos, estaba haciendo labores, por decir algo, en Lambayeque. Entonces tú aprendías todas esas cuestiones y viajabas también, sin necesidad de, digamos, no hacerlo físicamente, pero aprendías esas cuestiones y cuando llegas a estos lugares, pues descubres que su espíritu siempre está ahí, ¿no? Quédense con nosotros, regresamos con el final del programa. Desde su fundación en 1947 hasta finales de la década de 1970, el instituto experimentó un periodo de desarrollo y consolidación. ¿Con qué? Con organización de talleres, publicaciones, inauguraciones de museos, con la oferta de servicios culturales para toda la sociedad. A mediados de la década de 1970, sin embargo, se empezó también una transformación. ¿Por qué? Porque la universidad fue trasladada al local donde funciona hasta el día de hoy, que es el Fundopando. Y esto de alguna manera alejó a los jóvenes del centro de Lima. Y lo siguió alejando después la crisis que vivimos a partir de la década de 1980. En 1981 asumió la dirección del instituto el padre Armando Nieto Vélez y en 1991, 10 años después, volvió a asumir la dirección del instituto José Agustín de la Puente Candamo. El regreso de La Puente a la dirección del Instituto Ribagüero fue una apuesta muy importante por volver a reconectar a la universidad con sus orígenes en el centro de la ciudad y a tener una presencia en el centro de la ciudad. Entre las personas fabulosas, estupendas que tuve la ocasión de conocer, recuerdo con mucho afecto a Lucho Repetto, ¿no? Porque fue uno de los grandes convencidos que la cara de la Universidad Católica, a través de esa colección de arte popular que él cuidó y consolidó, debía mantenerse viva en el centro, justamente por la importancia que tenía el centro para la vida nacional, ¿no? El centro como destino, por ejemplo, del migrante, del poblador, de las zonas menos favorecidas de Lima, que encuentra una identidad en una casona virreinal que conserva el patrimonio del Perú, el patrimonio vivo del Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través de la colección de arte popular. El fin del siglo XX y el inicio del XXI se convirtieron en tiempos de renacimiento para el Instituto Ribagüero. A la gestión del doctor de la Puente Candamo le siguió la de José Antonio del Busto, a quien le tocó el cambio de siglo, de 1998 hasta el año 2004. A través de ellos, la promoción de investigación, de publicaciones del instituto creció enormemente en esos años, ¿no? En esos años, yo diría, fueron los años de la consolidación del instituto como una institución importante en el mundo académico peruano. Y el doctor del Busto, además, como director del instituto, hizo una gran labor por impulsar nuevamente la publicación de los trabajos de los miembros del instituto. A lo largo de la década del 90 y de la primera década del siglo XXI, fue muy importante porque volvió a poner a esa casona en el mapa del centro y la convirtió como en un eje cultural, ¿no? Por muchos años eran Ribagüero y el Mali los dos grandes polos, digamos, de atracción cultural al centro. Yo recuerdo cuando trabajaba allí, los actos académicos solían tener una asistencia de 200 personas. Era muy, muy interesante ver el entusiasmo de la gente por participar en presentaciones de libros, en congresos, en eventos culturales y académicos a lo largo del año, ¿no? En el año 2004 asumió la dirección la doctora Margarita Guerra y en el año 2011
José de la Puente Brunque, hasta el 2017. Una idea de nuestro querido y recordado colega Luis Repeto, tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto que quizás fue el más bonito que hice yo como director, que fue la conmemoración del viaje de José de la Ribagüero a la Sierra Sur del Perú en 1912. Entonces, el 2012 yo era director, eran 100 años, y se hizo la repetición del viaje, claro, no a lomo de bestias, sino en automóvil, en camioneta, por un grupo de estudiantes y de profesores, y luego hicimos un congreso muy bonito, titulado Paisajes Peruanos, la Ruta y el Texto, ¿no? Donde congregamos a una serie de especialistas que estudiaron este libro de Ribagüero, Paisajes Peruanos, que como mi padre decía, es un libro que todo peruano debe leer, ¿no? Otro proyecto que me causó mucha satisfacción fue la exposición Lima Milenaria, que hicimos el año 2012 en la Casa O'Higgins. Fue una exposición muy interesante donde pudimos poner en valor las piezas únicas que tenemos en el Museo de Arqueología del Instituto. Y por otro lado, bueno, hicimos en varias exposiciones del Museo de Artes y Tradiciones Populares, que por cierto tiene la mayor colección de arte popular de todo el Perú. El Instituto Ribagüero ha cumplido 75 años en un contexto de conmemoración por el bicentenario de nuestra independencia y de nuevas corrientes de estudio. A lo largo de estos 75 años del instituto se han producido muchos cambios, ¿no? Nuevos temas de investigación, nuevas apuestas de la universidad, se han recibido numerosas colecciones bibliográficas, documentales, de piezas de arte, ¿no? Piezas arqueológicas, pero en los últimos años se han vivido cambios de forma acelerada. Por ejemplo, ahora estamos en un modelo híbrido presencial-virtual. Muchos de nuestros cursos, talleres, los hacemos de forma virtual para llegar también a la gente del interior del país y a gente del extranjero interesada en la historia y cultura peruana. El tema del Bicentenario ha sido un eje central de nuestras investigaciones, becas, publicaciones de los últimos años y lo va a seguir siendo en los años siguientes. Nos hemos acercado también más a la historia regional y estamos incluyendo líneas de investigación nuevas acorde a los tiempos. Por ejemplo, todo lo que es historia de la participación de las mujeres en los procesos de la historia nacional, todo lo que es la cultura, historia de la región amazónica, es un eje central actual para el Instituto Ribagüero. Estamos dándole mucho más espacio a lo que es antropología y lingüística también en combinación con los estudios históricos. Antes de terminar, quiero referirme nuevamente a la Casona Ribagüero. Esta es una casa emblemática y representativa del centro de la ciudad. Es una casona virreinal que ha sido restaurada varias veces, pero que es un gran ejemplo de diseño y arquitectura de una típica casa solariega limeña. Es verdaderamente hermosa. La Casa Ribagüero, que data del siglo XVIII, es una de las muy pocas casas que quedan en Lima, casas coloniales que guardan todo el mobiliario original de época. En la Casa Ribagüero tú encuentras que los muebles, las sillas, las mesas, los cuadros son de la época colonial. Esa combinación es rarísima, son muy pocas casas en las que quedan así. Es por eso que se ha utilizado mucho para hacer películas, series históricas. Bueno, siempre ha habido también una vinculación muy directa con los estudiantes, profesores, investigadores de arquitectura, sobre todo los que ven patrimonio histórico. Se utiliza para enseñar a los alumnos cómo era una casa colonial, ¿no? Los dos patios, el estilo de la capilla. A los historiadores del arte visitan mucho también la Casa Ribagüero por todos estos cuadros coloniales y del siglo XIX que alberga la casa. Entonces es una casa casi única en el sentido que no es solo una infraestructura colonial, sino que todo el mobiliario también data de época. Hoy
El Instituto Riva Agüero sigue la ruta que trazaron sus fundadores, pero siempre cargados de expectativas y novedades. El instituto ha cumplido 75 años como un centro de referencia para lo que es la investigación histórica en humanidades, en ciencias sociales, como un centro de referencias con su Museo de Arte Popular, su Museo de Arqueología, para lo que es la cultura peruana, y la expectativa es que en las siguientes décadas se mantenga como un espacio emblemático, un espacio de encuentro, de difusión de la cultura peruana y de promoción de la investigación en humanidades y ciencias sociales, pero apostando por nuevos ejes, nuevas líneas de investigación acorde con los cambios sociales y los nuevos intereses que aparecen en la sociedad, y virtualizando y haciéndonos accesibles también a través de las redes y las nuevas plataformas que están en uso hoy en día. Llegamos al final del programa y yo me quedo pensando, ¿no? Que esta sede, por ejemplo, la sede principal del Riva Agüero, que ya les dije, está en la cuadra 4 del Jirón Camaná, la Casa O'Higgins, el Museo Arqueológico de la Plaza Francia, son buenas razones para venir a recorrer el centro de Lima, que ahora se puede y además está todo en proceso de peatonalización. En lugar de pasarte horas de horas dando vueltas alrededor del mismo centro comercial, gastando plata, mejor vente a pasear por el centro. Estos 3 lugares, por ejemplo, son de acceso libre. Nos vemos en la próxima.